Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 18 hasta el 22. Leo. Por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre. Y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella sino solo hojas. Y le dijo: nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Al ver esto, los discípulos se maravillaron y decían: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Respondiendo Jesús, les dijo: en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aún decís a este monte: quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Vamos, hermanos, a orar, que Dios nos ayude a entender su palabra, que esta porción pueda ser de estímulo para crecer en el conocimiento de Dios y para vivir vidas prácticas de fe y oración. Oremos. Señor y Dios y Padre, ayúdanos y bendícenos para hacer tu obra, empezando por nuestras propias vidas y continuando en toda nuestra casa, nuestra aldea, nuestro barrio, nuestro residencial y en el mundo. Bendícenos con tu presencia, ayúdanos a entender tu palabra y guíanos por tu Espíritu. Todo esto te lo suplicamos. Ayúdanos y transfórmanos en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje es: la vida práctica del creyente es una vida de fe y oración. La vida práctica del creyente es una vida de fe y oración. La enseñanza es la base de todo ministerio, de todo trabajo. Y la vida de un discípulo de Cristo, está siempre en aprender de su Maestro, el Señor Jesucristo. Cuando Jesús entró a Jerusalén con sus discípulos, le quiso dar una enseñanza muy importante a los discípulos. Cuando Jesús entró a Jerusalén, a la ciudad de David, el centro de la adoración judía, allí donde él iba a ser crucificado y donde muchas cosas iban a estar aconteciendo, el Señor aprovechó cada circunstancia porque su tiempo ya estaba cerca. Se acercaba su muerte. Y él seguía hablándole a sus discípulos, instruyendo a sus discípulos. ¿Para qué? Para que ellos estuvieran preparados, aún en el día en que él no estuviera. Al caminar Jesús, antes de llegar al templo, encontró algo muy importante, una higuera. Dice el versículo 18, que cuando regresaban, tuvo hambre. Y estando con hambre, él y sus discípulos hallaron una higuera. Y en esa higuera, Jesús dijo lo siguiente: cuando se acercó a la higuera, no halló nada en la higuera, solamente hojas. Una mata que puede dar higos dulces. Cuando él va a comer de la mata, no había nada. Ese palo estaba vacío. Y Jesús pronuncia estas palabras:
nunca jamás brote fruto de ti. Y en el mismo momento murió la higuera, se secó. Esta higuera se convirtió en un medio para Jesús traer una enseñanza importante a sus discípulos. Estas palabras de juicio sobre la higuera fueron unas palabras que retumbaron en la mente y el corazón cuando ellos vieron lo que enseguida sucedió. El hombre judío es un hombre muy apegado a la naturaleza, pues la consideran creación de Dios, con el propósito de alimentarlos, con el propósito de ayudarlos, de brindarles sombra, de utilizarlo para la construcción de los hogares. Por esta causa el Señor Jesucristo continuamente enseñó a los judíos con las cosas de la naturaleza. Jesús les enseñaba con el mar, Jesús les enseñaba con los árboles, Jesús les enseñaba con el sembrar. Y Él lo hacía para que la gente entendiera enseñanzas espirituales. La higuera de esta historia es un árbol que da un delicioso fruto, muy dulce. La higuera produce frutos durante 10 meses en el año. Cuando un árbol, un palo, por ejemplo, de aguacate, puede dar fruto en alguna época, en 2, 3 meses, la higuera dura 10 meses dando fruto. Es decir, que la gente en esos tiempos bíblicos sembraban higueras para tener siempre que comer. Siempre. En invierno, la higuera produce un higo que no tiene mucho jugo y que se cae fácilmente del árbol cuando el viento le da, le sopla. La higuera era uno de los mejores alimentos junto con otro palo, otro árbol llamado la vid, de donde ellos tenían las uvas, y también el olivo. Eran 3 árboles, 3 palos que ellos decían, todo judío debe tener estos 3 árboles en su casa, para todo el tiempo tener uvas, tener higos y también tener aceite, el aceite del olivo. Encontramos, por ejemplo, en Primera de Reyes 4:25, debajo de su parra y debajo de su higuera. Eso vino a ser como una frase que hablaba de un hombre que estaba, mire, bien. Un hombre que estaba contento. ¿Qué tenía en su casa? Matas de higuera, mata de olivo y matas de vid. Tenía 3 tipos de palos que siempre estaban produciendo, en especial la higuera. En algunos países las higueras tienen los higos tempranos debajo de las hojas y los tardíos sobre las hojas. En este caso, las hojas, cuando tienen muchas hojas, era señal de que había fruto. Es decir, que cuando la higuera ya había cambiado la época y comenzaba a tirar hojas, debajo de las hojas debía haber uno que otro higo para comer. Aunque como señal, Marco no dice que no era tiempo de higos, no era el verano, no era la fecha donde producía más la cosecha. Sin embargo, por lo menos la higuera con tantas hojas, como dice el Evangelio de Marcos, por lo menos debía tener uno que otro higo que fuera creciendo y subiendo. Vemos en un pasaje paralelo que dice, de madrugada, el mismo texto, de madrugada, en la mañana, volviendo al pueblo,
o a la ciudad, tuvo hambre. Y habiendo visto una higuera junto al camino, vino a ella. Y tampoco halló en ella sino solo hojas. Y diciendo él, ya no des tú fruto jamás. Y la higuera, ¿qué hizo? Se secó. Se secó. En este primer punto de la ilustración de la higuera, podemos hallar dos enseñanzas bien sencillas, bien básicas. Primero, la esterilidad acompañada de la apariencia. Esta higuera debía tener higos porque había hojas, y las hojas eran señales de la cosecha que estaba ya empezando, pero era estéril, era una higuera que no daba frutos. Y en segundo lugar, de esta palabra, de este texto, vemos que los verdaderos frutos del creyente son los frutos internos, el fruto de la oración y el fruto de la fe. Y yo quiero que veamos cómo Cristo utiliza la higuera para dar una enseñanza espiritual a los discípulos. Recuérdense que fue un discípulo que le preguntó, Señor, ¿se secó la higuera? Y Jesús le responde, si tuvieres fe. Señor, ¿qué tiene que ver la fe con un palo de higuera? Tiene mucho que ver. Y le dio una enseñanza. Entonces vamos a ver esto. Vamos a ver en primer lugar la esterilidad acompañada de apariencia. La higuera externamente, dice el versículo 18, tenía frutos. Cuando el Señor se levantó de mañana y tenía hambre, vio la higuera junto al camino y se acercó porque estaba lleno de hojas. Tenía una apariencia de que todo estaba bien. Tenía una apariencia de que definitivamente algo estaba pasando allí. Las hojas eran una señal de que debía de haber algún fruto, no visto a distancia, pero ahí escondido entre las hojas. Como cuando los muchachitos van en los tiempos de mango y de lejos no ven la mata de mango y no se ven los mangos, hasta que comienzan a acercarse y a mirar. Mira, no hay. Y lo encuentran, escondido debajo de las hojas. Asimismo el Señor Jesucristo se acercó, aunque como señala Marcos, no era tiempo de higuera, por lo menos algo debía de haber. Esta higuera es un símbolo de peligro de las apariencias en la vida de un hombre de Dios. Óyeme, es un hombre cristiano, pero tiene fe. Tiene las evidencias de un hombre de Dios. Tiene los frutos. Y yo me pregunto eso porque en el versículo 21 Jesús les respondió, en verdad os digo, si tuvierais fe y no dudareis, no solamente harías esto. La higuera, como ilustración general, nos habla de que algo o alguien puede tener una apariencia y eso puede ser mentira. Puede parecer algo, como veíamos la carta de los Gálatas, carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, donde alguien tenía una apariencia, pero era otra cosa. Eso se llama hipocresía. Entonces puede ser que externamente una persona parezca algo, parezca cristiano, diga que sirve a Cristo, soy un joven que teme al Señor, pero puede ser que esas solamente sean palabras vacías y huecas, una apariencia, una careta. Yo me pongo un disfraz, como aquí que a veces usan los disfraces en algunas actividades o fiestas, se pone un disfraz
Pero ellos no son eso, son otra cosa. ¿Qué nos dice el texto? Rápidamente fue conocida que la higuera, aunque parecía tener frutos, no tenía absolutamente nada. No tenía frutos. Rápidamente fue conocido. Cuando Cristo se acercó, ¿qué encontró? Solamente hojas. Solamente había hojas. Y yo te pregunto, amado hermano, te pregunto a ti, si tú eres un hijo de Dios, ¿debería tu vida tener frutos de ser un hijo de Dios? Si tú dices que tú eres cristiano, ¿deberías tú tener frutos de cristiano? La Biblia dice que sí. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Por lo que hacen, por cómo viven, lo conocerán. ¿Qué nos dice el texto? Nos dice que la higuera no tenía frutos. Y puede ser que en la vida de una persona no haya frutos de piedad, de fe y de santidad. Y que todo sea una apariencia. Parezca algo, pero de verdad en el corazón no lo es. Y amados hermanos, esto es importante para nosotros, porque delante de Dios no podemos engañar a Dios. Yo puedo engañar a mis hermanos, yo puedo engañar a mi esposa, yo puedo engañar a mis amigos, pero a Dios, ¿quién lo puede engañar? Mejor es, uno, ser transparente, ser sincero delante de Dios y delante de los hombres, y no guardar una vida de hipocresía o de apariencia. Parecería que somos creyentes, hay muchas hojas, hablamos muy bien, vamos a la iglesia el domingo, pero ¿cuáles son los frutos en tu vida? Pregúntate eso. Las higueras, los higos, los palos de mango deben tener frutos. Las higueras producen un fruto tan dulce y bueno que se puede comer acabado de cortar de la mata, del palo. Hasta seco se puede comer. Y usted vea que en algunos lugares, como en los supermercados, venden higos secos. Porque son tan dulces que aún secos son una miel de tan agradable que son. El Señor esperaba en este árbol hallar algunos, aunque fueran verdes. Tenía hambre. Jesús tenía hambre. Quería comer higos. Una mata llena de hojas. Ahí tiene que haber higos. Y cuando va, no hay nada. Las expresiones externas, Dios te bendiga, el que tú parezcas a una persona que no mata, ni a una mosca, que tú tengas una apariencia de que tú eres amigo de todo el mundo en el barrio, de que tú ayudas a todo el mundo, eso no quiere decir que tú seas cristiano. Mira, esa persona es tan tranquila, esa persona, mira, es tan amable, eso no quiere decir que tú eres cristiano. Eso es algo externo. Vayamos al corazón. Vayamos a dónde está tu fe, dónde está tu esperanza. Los verdaderos frutos de un cristiano, ¿dónde están en tu vida? Las formas externas se pueden mostrar en la iglesia, hasta en el vestir. La Biblia nos dice que todo esto puede ser simplemente una apariencia. Pero veamos, amados hermanos, los verdaderos frutos del creyente. Ahora veamos el segundo punto. Hablamos un poquito de la higuera y de la ilustración de cómo esa higuera puede ayudarnos a aprender algo sobre el cuidado que debemos tener de vivir una vida de apariencia.
Ahora veamos la enseñanza que Cristo da. Versículo 20. Al ver esto, los discípulos se maravillaron y decían: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Cuando Jesús le dijo: nunca jamás brote fruto de ti, la higuera se secó, se murió. Jesús le muestra verdaderos frutos a los discípulos. El hecho de que la higuera se secara al instante de que él la maldijera fue un ejemplo tangible de los frutos internos. ¿Cuál fruto interno? 1, 2. El de la fe, versículo 21, y el de la oración. No es posible que hayan frutos externos de piedad y de fe si no se es un hijo de Dios, un verdadero cristiano. Si tú no eres cristiano, pero actúas como cristiano, eres un hipócrita. Si tú no eres cristiano y no te has arrepentido, pero tú quieres decir algo como si lo fueras, eso no es real. Mejor sería que tú fueras a Dios y pusieras tus cosas en claro con Dios y confesara tu pecado para que entonces profesara la fe. Hay que tener mucho cuidado porque el corazón es engañoso. Y Jesús nos dice aquí que hay frutos verdaderos, los frutos del corazón. Los discípulos se preguntaban cómo es posible que al instante de tú maldecir la higuera se secara. Y la respuesta de Jesús fue una muy sencilla. Es posible por la fe. Versículo 21. En verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aún si decís a este monte, quítate y échate al mar, así sucedería. Aquí notamos que Jesús le da como respuesta que la higuera se secó fue por causa de la fe. Si ustedes tuvieran fe, harían esto también y mucho más. Esto y mucho más. No hay méritos en mí. No es el fruto de un poder extraño. Son el resultado de la obra interna del Espíritu Santo en todo verdadero Hijo de Dios. Y yo quiero notar aquí que quien está hablando es el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso. Pero Él les trajo como enseñanza que todo verdadero Hijo de Dios, por la fe, podría hacer eso y mucho más. Note eso. La fe es el medio, como veíamos en Gálatas capítulo 2 hoy, para salvación. Pero aquí Jesús nos añade algo más. La fe es el medio para ver la obra gloriosa de Dios en nuestra vida. Ver la mano de Dios obrando milagros. La fe. ¿Cómo has soportado años de enfermedad o estas pruebas con tus hijos sin quejarte? Un hermano podría decir: oh, lo he soportado, mis años de enfermedad. He visto a mi hijo enfermo por la fe. Dios me ha sostenido por la fe. Oh, mi amada hermana, ¿cómo tú has soportado este matrimonio con este hombre que te maltrata, que abusa de ti? Por la fe. Oh, mi hermano, ¿cómo tú has sufrido y has padecido y te mantienes en el Señor? Por la fe. Muchos creyentes dirán lo mismo que Jesús. Yo me he fortalecido, Dios me ha consolado, Dios me ha capacitado para perseverar hasta hoy por la fe. Por la fe. La fe es
La respuesta que Jesucristo dio a sus discípulos, esa es la respuesta que Él espera que tú des en medio de tus aflicciones. Dios espera que cuando tú pases por tribulación, respondas con fe en Él, con fe en Dios. ¿Cómo tú hiciste este milagro, Jesús? Si ustedes tuvieran fe, harían esto y mucho más. Él pudo haber dicho, muchacho, yo soy el Hijo de Dios, pero ven acá, yo no soy el Todopoderoso. Y pararse así y decirle, pues yo soy. Pero no fue eso lo que le dijo. Él quería dar una enseñanza a sus discípulos. Él quería mostrarles el camino del crecimiento en el Señor. El perseverar en el Señor, el fortalecerse en el Señor, es por la fe. Tu fe te salvó al creer en Cristo. Tu fe te va a mantener en Cristo. Tu fe te va a ayudar a perseverar cada día. Tu fe en Cristo es lo que te va a hacer obras que los demás no esperan que sea posible. Estoy en pie por la fe, porque Dios oye mi oración y porque Dios me ha sustentado y fortalecido. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengua mi fe, no se debilita mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas y afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien con mi Dios. Ese es uno de los himnos que cantamos aquí. El 310. Estoy bien. ¿Cómo? Se te murió el hijo, se te murió la mamá, se te murió el papá. ¿Cómo tú puedes estar bien? Estoy bien, sostenido por la fe en el Señor Jesucristo. Él me sostiene. Queridos hermanos, estos son los frutos de un verdadero creyente. No la apariencia, como el de la higuera, muchas hojas. Aquí estoy, yo soy cristiano. Yo conozco al pastor, yo soy amigo de don fulano de tal. Mira, yo voy a la iglesia, yo hago esto, aquello, lo otro. No, eso no son los frutos de un creyente. La fe es el fruto de un verdadero hijo de Dios. Estos son los frutos que debemos de buscar delante de Dios. Frutos que proclaman la gloria de Dios. La debilidad o fortaleza de esos frutos internos del Espíritu Santo en nosotros serán conocidos por la vida tan pobre y tan desgraciada que llevaremos. Hay creyentes que, aunque son hombres y mujeres de fe, viven como cualquier impío en la calle, sin temor de Dios. ¿Y qué ha pasado? Que su fe ha menguado, se ha debilitado. Tiene muy poca fe, si es que le queda algo. Si es que tiene la fe verdadera. Si posee la fe verdadera. Muchos creyentes están debilitados hoy porque están demasiado ocupados, afanados y turbados. Y no están clamando a Dios, aumenta mi fe. Hazme crecer en fe. Concédeme creer que tú eres Dios y que tú puedes curar, fortalecer, guiar, animarme, sostenerme. Ayúdame en mi incredulidad. Un padre con su hijo varoncito enfermo con un demonio fue donde Jesús y le dijo a Jesús: sana a mi hijo si tú puedes. Y Jesús le dijo: ¿tú crees que yo puedo? Creo. Y luego añadió: ayúdame en mi incredulidad.
Yo creo, pero mira, estoy débil, me estoy cayendo, me estoy balanceando, me voy a caer. Ayúdame, Señor. Amado hermano, la fe verdadera clama al Señor. La debilidad o fortaleza externa del creyente está directamente relacionada a la debilidad o fortaleza de tu fe en tu corazón. Queridos hermanos, que Dios nos permita poder entender que sin fe no vamos a poder ver esas obras, pero tampoco podemos agradar a Dios. La fe es necesaria. Y en último lugar, vimos que la fe, Jesucristo dijo que por ella el creyente puede hacer cosas y esperar en el Señor confiadamente. Pero en último lugar notamos en el versículo 22 que le añade algo más. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Déjeme ver si entendí. Jesús maldice una higuera y se seca. Los discípulos le preguntan, ¿cómo fue eso? Y Jesús les dijo, si ustedes tuvieran fe, ustedes harían eso mismo que yo hice, y mucho más. Y añade, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Miren otro fruto que Cristo, el Señor, quiso resaltar. Además de la fe, también la oración. La oración es otro fruto claro de un hijo de Dios. Un fruto evidente. Todas las cosas que pidiereis en oración, fervientemente, creyendo, lo recibiréis. Hermanos, miren lo que nos está diciendo Jesús. Esa fe debe estar en Dios, pero esa fe está anclada, soportada, unida a la oración. Es decir, que nuestra oración también es otro fruto interno de un hijo de Dios y también está unida la oración a la fe. Si vuestra fe, si ustedes tuvieran fe y no dudaras, harías esto. Pero también todo lo que pidas en oración con fe, creyendo, lo recibiréis. Aquí la fe anclada al Señor se une a la oración. Y esa palabra oración podría traducirse como oración ferviente. Nuestra fe no se detiene ante la puerta, sino que permanece delante de Dios en oración. Debemos de ejercer la fe en la oración. Tenemos que entender que para Dios hay frutos necesarios que el creyente debe de estar produciendo continuamente. Fe y oración. Fe y oración. Usted verá cosas y dará gloria a Dios por la obra de Dios en su vida por causa de su fe. Así como por causa de su oración ferviente al Señor. Vamos delante de Dios. ¿Y qué Dios espera que hagamos? Que creamos en Él y que oremos. Que creamos en Él y oremos. Y todo lo que pidáis en oración. Oh, pero ven acá. Cristo me dice que si yo no dudara y creyendo, pidiera algo, Él lo haría. Que si yo no dudara, sino que confiara que Él puede hacer todas las cosas, y se lo pido, es decir, si oro, se lo pido creyendo, Él lo va a hacer.
Esos son los frutos de un hijo de Dios. No la apariencia, no la vestimenta, no el dinero, no el bienestar. Mira, yo soy un cristiano porque, óyeme, yo soy un hombre, para poner un ejemplo, yo soy un hombre que trabajo, me esfuerzo y yo doy mi diezmo, gran cosa. Y eso es un fruto de fe. Eso es un fruto de oración. Eso es algo externo. Y a veces la gente lo hace para la cámara, para que lo vean. El figureo. Ustedes ven esa gente que, ahí va el fulanito de tal, a ayudar a los niños pobres con un cheque de este tamaño. Para la foto. Y ahí tienen su recompensa, el aplauso de los hombres. Pero muchas personas que dicen ser creyentes, una vida llena de hoja y hoja. Y cuando tú vas a buscar la fe, no hay fe. Va a buscar la oración, no hay oración. Y evidentemente no hay gracia ni poder de Dios en su vida. Porque Dios, a través de la fe y la oración, revela su gloria y poder a los creyentes, aún a los más frágiles y débiles. Queridos hermanos, un siervo de Dios dice: Joseph dejaba el lecho, su cama, a las 4 de la mañana para ocuparse en orar hasta las 8 de la mañana. Si oía que algunos artesanos, albañiles o alguna persona estaba trabajando antes de él orar, se avergonzaba y decía: mi Señor merece que yo vaya primero, en primer lugar, antes que el Señor de ellos. Era un hombre que sabía que la oración era necesaria. Era un hombre que sabía que la oración es para gloria de Dios, pero también para hacer avanzar el pueblo de Dios, la obra de Dios. Hermanos, la obra de Dios no se hace avanzar con dinero, ni con fuerza, ni con estrategia humana. La obra de Dios se hace avanzar con fe, con oración, con súplica. Los hombres de fe son los hombres que salen a hacer la obra de Dios, que perseveran en Dios. Lutero decía: si dejo pasar 2 horas en oración, si dejo de tener 2 horas en oración, el enemigo obtiene la victoria durante ese día. Lutero decía eso: si yo no oro 2 horas por lo menos en el día, el enemigo me va ganando, se va aprovechando, va obteniendo terreno. Los hombres de Dios, amados hermanos, siempre son hombres de oración. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Vaya a Génesis. Va a encontrar a Abraham orando. Donde Abraham llegaba, levantaba un altar a Dios. Se arrodillaba y clamaba al Señor su Dios. Mire a Moisés, mire a Josué, mire a Isaac, mire a Jacob, mire a Noé, mire a todos esos hombres de Dios. ¿Cómo los llama la carta a los hebreos? Héroes. Héroes de la fe. Pero todos esos héroes, ¿dónde los encontramos? Si usted lee Génesis, los va a encontrar orando, clamando, adorando al Señor su Dios. Y fueron hombres que taparon boca a los leones. Daniel,
oraba 3 veces al día. Sacaba en la mañana tiempo, en la tarde tiempo y en la noche tiempo para orar. Y cuando le echaron el foso de los leones, no se lo pudieron comer los leones. Fe y oración. Moisés clamó a Dios. ¿Y qué vio Moisés? Vio el mar abierto en 2. Vio una piedra dura como esa pared sacar agua. No una, varias veces. Clamó al Señor y en pleno desierto vio codornices que llegaron para que la gente comiera carne. Cosas maravillosas. Queridos hermanos, y si me pongo a contar, como dice la carta a los Hebreos, de los jueces, de Noé, de Sansón, de Jefté y de muchos hombres y mujeres de fe, no terminaríamos esta noche. La Biblia dice, eran hombres que el mundo no era digno de ellos. Oiga el lugar que le da la Biblia a esos hombres. Tenían una posición delante de Dios en el sentido de fe y oración que ellos decían, el mundo no los merecía. De gente temerosa y piadosa. Job, usted lo ve, amado hermano. Aún el Señor le dijo a Satanás, tú no has visto a mi siervo Job, que no hay hombre como ese entre todos allí en la tierra. ¿Y qué hacía Job? Oración, ayuno, clamando al Señor. Hermanos, resumidas cuentas, los hombres no son los que están afuera esperando que se acabe el culto. Los hombres de Dios son hombres de fe y de oración. Los hombres de Dios no son los que están afuera pendenciando y dando vueltas ahí, haciendo tiempo de perezosos. Los hombres de Dios son hombres de fe y de oración, amados hermanos. Lea la Biblia. Cristo, Jesús, era un hombre de fe y de oración. Era un hombre de fe y de oración. Por favor, lea la Biblia. Hay tantos hombres que se quejan porque la iglesia ora mucho. Es que tú no lees las escrituras, tú eres un ignorante. Tú no sabes que los hombres de Dios son hombres de fe y de oración. ¿Qué era Jesús? Un hombre de fe y de oración. Ay, no, que a mí no me gusta ir a los cultos de oración. Eso es para mujeres. Pero venga acá. Eso revela la ignorancia en el corazón del hombre y de la mujer. Queridos hermanos, la vida del creyente es un acto continuo. Continuamente estamos ejerciendo fe, creyendo en Dios, confiando en Dios y orando. Continuamente. Eso no es cuando yo me levanto en la mañana y a la hora de acostarme, 2 minutos porque ya estoy cansado. Continuamente estamos clamando al Señor. Continuamente estamos creyéndole a Dios y no creyéndole al mundo. El mundo dice sus mentiras y nosotros ejercemos fe y decimos, eso no es así. La verdad es lo que Dios dice. Ejerciendo fe. Amados hermanos, que Dios nos permita ser hombres y mujeres de fe. Todo creyente que ha crecido en esto ha mostrado que la fe vence al mundo. Y la Biblia le enseña esto. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Vuestra fe. Tu fe es lo que vence al mundo. Que Dios nos permita ser hombres y mujeres de fe. Si tú creyeras, no solamente harías lo de la higuera, harías mucho más. Le dirías al monte, quítate de ahí y échate al mar. ¿Y sabe qué sucedería?
que el mar se llenaría de tierra, porque el monte se quitaría. Si tú creyeras en el Señor y en su palabra, criarías a los hijos en el temor a Dios. Si tú creyeras en el Señor y en su palabra, te congregarías, porque Él manda que nos congreguemos. Si tú creyeras al Señor y a su palabra, amarías a tu esposa como Cristo, la tratarías con gentileza, con bondad, con compasión, con misericordia, la ayudarías. Si tú creyeras a Dios y su palabra, tú tratarías a tu esposo con el respeto y la honra y la gentileza que Dios manda en su palabra. Si tú creyeras, si fueras una mujer de fe, un hombre de fe, tú orarías diariamente. Porque el hombre y la mujer de fe oraría, como dice el versículo 22, creyendo y recibiría lo que pide. Eso hacen los hombres y mujeres de fe. Oran y luego contemplan la gloria de Dios, el poder y la gracia de Dios. Queridos hermanos, muchas veces no podemos ver por lo poco de nuestra fe. Quítese esos lentes del mundo y póngase los lentes de la oración. ¡Wow! Hermano, no sea incrédulo. Quítese esos lentes del mundo de incredulidad. No, yo no creo eso. El pastor que me lo demuestre. Yo no tengo que demostrarte nada, incrédulo. Arrepiéntete. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete, porque tu incredulidad te impide ver. Te impide ver la gloria de Dios. Ver la mano de Dios salvándote y salvando tu casa y tu familia. Cuando yo oí eso, ¿sabe lo que yo dije? Yo quiero de eso. Yo quiero de eso. No, que eso qué. Yo quiero de eso. Yo quiero fe. Yo quiero ver la mano de Dios en mi casa, cambiando ese desorden que allí hay. Yo quiero fe. Yo quiero ver la mano de Dios sanando a mi aldea, a mi barrio. Yo quiero fe. Aumenta mi fe. Yo quiero ver a mis hijas viniendo a congregarse. Yo quiero ver eso. Aumenta mi fe. Yo quiero ver a mi esposo viniendo a los pies de Cristo. Por eso le voy a predicar. Aumenta mi fe. Ayúdame en mi incredulidad. Querido hermano, tú no predicas por incredulidad. Tú no oras por incredulidad. Tú no vas a poder ver la gloria y la bondad de Dios por incredulidad. Créeme, ¿qué es eso? Lo que te impide ver es la incredulidad. Cree en el Señor Jesucristo. Cree. Y oye bien, y no te vas a cansar cuando Dios abra el mar para que tú pases en seco. No te vas a cansar de orar cuando tú veas que Dios hace milagro de salvación en la vida de tus hermanos, de tus padres, de tus sobrinos, de tus familiares, de tu vecino. Cree y ora. Cree y ora. Y todo lo que pidas en oración, creyendo, condición, creyendo, lo recibirás. Que Dios aumente nuestra fe. Y que oremos. No sea tacaño con la oración. Pida. Nuestro Padre es un Padre bondadoso y misericordioso. Y da mucho más abundante de lo que pedimos y aún de lo que entendemos. Ay, Señor, yo te había pedido un carrito. Señor, ¿y este carro tan grande y tan bonito?
Ay, Señor, yo te había pedido una sierva, un siervo, pero Señor, tú me abrumas con tanta bendición. Hermanos, son los incrédulos que no piden. Pida, clame al Señor, confíe en el Señor, cree en el Señor. Pídele que se remangue el brazo y extienda su brazo poderoso y haga su obra en tu familia. Pídeselo con fe. Clama al Señor. Y el Señor va a responder. Que Dios nos conceda esa misericordia. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos y bendícenos a creer, a confiar en tu palabra. Oh Dios, glorifícate en nuestras vidas y permítenos perseverar en tu temor. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Guíanos para tu gloria y permítenos creer y orar según tu voluntad. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador y Señor. Amén.